Hola, mi nombre es Hugo Arroyo, soy editor de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, y en esta oportunidad me han pedido compartir con ustedes algunos puntos claves en la redacción del título y resumen como parte de un artículo de investigación. Entonces, la estructura de un artículo original de investigación que van a detallar más adelante en cada una de sus partes, en general busca responder a la pregunta de investigación que ustedes se plantearon y describir cómo fue el proceso de responder esta pregunta, ¿no? Entonces, básicamente un artículo original tiene una estructura de ese tipo, ¿no? Empieza con la introducción, los materiales y métodos, los resultados y la discusión. Y cada parte de esta estructura va a responder a una pregunta específica. La introducción va a responder cuál es el problema, los materiales y métodos, cómo se estudió el problema, los resultados, qué es lo que se encontró, y la discusión va a responder a la pregunta de qué significan estos hallazgos. Entonces, por lo que veo, más adelante van a detallar los otros expositores cómo redactar cada uno de estas partes. Algunas consideraciones a tener en cuenta antes de escribir un artículo científico. Mi principal recomendación es que revisen las instrucciones para los autores. Toda revista tiene instrucciones tanto en su página web como en su versión impresa, y una revista puede tener variaciones puntuales en algunas partes con respecto a otras revistas, por lo cual les recomiendo que antes de escribir un artículo para una revista revisen sus instrucciones y procedan a adecuarse a las instrucciones que solicite la revista. Una gran limitación que veo siempre en los artículos que nos llegan a la revista es que los párrafos que redactan no guardan una secuencia lógica que conecte una idea de un párrafo a otro. Los párrafos generalmente se presentan desordenados, sin una secuencia lógica. Y esa es una gran dificultad que impide una lectura fluida y adecuada de su artículo de investigación. Asimismo, el no usar correctamente las palabras y signos de puntuación, ¿no?, lo cual va a generar que se construyan párrafos y oraciones que no se puedan entender con claridad. Y esto va a traer como consecuencia que su artículo no pueda ser bien entendido tanto por editores o revisores, ¿no?, y que les pueda ocasionar incluso una no aceptación. Es importante además que se dediquen un tiempo para escribir, enfocándose en su artículo, ¿no?, proponiéndose metas que cumplir para redactar su artículo en un periodo de tiempo que ustedes consideren adecuado hasta que logren su envío a una revista científica. Bien, el título debe ser el mejor resumen de un artículo, ¿no? El título debe escribir el contenido de su estudio, ¿no?, de una manera clara, exacta y breve. Lo recomendable es que lo redacte en 15 palabras, pero puede ser más si es que es estrictamente necesaria, y deben tener en cuenta que el título se puede modificar hasta el final de su estudio. Lo que debe tener un título, si es que es un estudio que presenta una asociación entre dos variables que trata de responder a una pregunta de investigación, debe contener la variable independiente y dependiente, así como la población, el lugar y tiempo del estudio. Asimismo, el título debe orientar hacia cuál fue el diseño de investigación que se usó y cuáles fueron los resultados, y si estos fueron positivos o negativos. Los errores frecuentes en la redacción del título es la falta de claridad, el uso de una sintaxis equívoca, el uso de términos ambiguos, jergas o abreviaturas. Lo recomendable es que no usen abreviaturas
salvo que sean abreviaturas que son muy conocidas en el mundo científico, especialmente en el mundo médico. Y asimismo, escribir títulos que son demasiado cortos o demasiado largos, poco específicos o muy específicos, y que incluyan palabras innecesarias. Ahora vamos a ver cómo redactar un resumen. El resumen, básicamente, luego del título, va a permitir identificar cuál es el contenido básico de su artículo de una manera breve y exacta. Luego del título, el resumen es lo que más van a leer quizás de un artículo de investigación que ustedes puedan someter a una revista, a un concurso de trabajo de investigación. Es lo que más, o así incluso cuando publiquen su estudio en una revista, lo que más va a tener acceso con el resto de lectores en el mundo es el resumen. Si este resumen a un lector le parece interesante, va a proceder a su lectura y su descarga de manera virtual. Una consideración que deben tener en cuenta es que deben redactar el resumen en tiempo pasado y que se sugiere que el resumen sea el último paso a redactar de su artículo. El resumen tiene una estructura que básicamente es mediante subtítulos y que son los objetivos, el material y cimientos, los resultados y las conclusiones. Entonces, esta es la estructura de un resumen que van a encontrar en cualquier revista científica. A veces algunas revistas científicas no presentan subtítulos para presentar resumen, sino lo presentan de manera corrida. Generalmente estas son comunicaciones breves o cortas, y lo cual también se va a identificar con su número de palabras. Generalmente los artículos originales o artículos grandes se redactan con un resumen de 250 palabras, y resúmenes para originales breves o comunicaciones cortas con 150. Sin embargo, mi sugerencia es que revisen las instrucciones para los autores y sobre todo no se excedan en el número de palabras que solicitan la revista en la redacción del resumen. El resumen debe expresar claramente el objetivo del estudio. Asimismo, debe estar incluido en el resumen el tiempo, el lugar y la población, cuáles fueron las principales variables y su medición, los resultados principales y las conclusiones a las que se llegaron. En las conclusiones, lo que se recomienda es que no vuelvan a repetir los resultados, sino que describan de una manera más valorativa qué significan sus hallazgos, siendo muy breves y puntuales, ¿no?, en esta parte de las conclusiones. Mi recomendación es no volver a repetir resultados, sino describir muy brevemente lo que significan sus hallazgos. La declaración o iniciativa Stroop para estudios observacionales ha sido adoptada por muchas revistas en el mundo y es una opción también a considerar por ustedes en la redacción de sus títulos de resumen. Sin embargo, va a depender de, como le digo, de cada revista, ¿no? Hay unas revistas que la incluyen como parte de sus normas o políticas editoriales y otras que no. Ustedes son libres de elegir si la incluyen o no. Básicamente lo que dice la iniciativa Stroop es que en el título incluya el diseño de su estudio, ¿no? Más información la pueden tener un artículo completo, está publicado en la Gaceta Sanitaria 2008. Pueden descargarse ese artículo y seguir más adelante todos los puntos que manifiesta la iniciativa Stroop para redactar un artículo de investigación, básicamente estudios epidemiológicos observacionales. Errores frecuentes en la redacción del resumen es que no está ordenado, no se entiende, no incluye los resultados más importantes, incluye información que no es relevante,
o conclusiones que no están de acuerdo con el objetivo de la investigación. Asimismo, un error muy frecuente, como ya lo mencioné, es el exceso en el número de palabras que solicita la revista como parte de su resumen, del número de palabras de un resumen. Algunos ejemplos que voy a mostrarles es, por ejemplo, este estudio que nos llegó a la revista, en el cual el objetivo era evaluar la asociación entre violencia doméstica en madres y la prevalencia de desnutrición crónica en sus hijos menores de 5 años. Este es un estudio que llegó en el formato de artículo original. Como pueden ver ustedes, según la estructura de su resumen, ¿no? Cuenta con objetivo, materiales y métodos, resultados y su conclusión. En general, el resumen está bien estructurado, ¿no? Describía claramente cuál era el tipo de estudio, ¿no? Qué variables habían sido analizadas, la población, el tiempo, el lugar de estudio, ¿no? Los principales resultados, en este caso se hizo un análisis multivariable, donde se encontró que una mayor prevalencia de desnutrición crónica en los hijos de madres con historia de violencia física severa estuvo asociado, ¿no? Y las conclusiones de igual manera también se presentan de manera puntual y precisa. Sin embargo, como ustedes saben, toda revista científica indexada pasa por un proceso de revisión por pares. En este caso, de este artículo, algunas de las observaciones de los pares fueron con algunos términos que se usaban en el artículo, ¿no? Por ejemplo, este revisor hace una observación al uso del concepto de violencia doméstica y sugiere que el término más adecuado sería el de violencia contra las mujeres en la pareja, ¿no? Entonces, bueno, sustenta su observación, y la respuesta de los autores es que van a acceder a utilizar el término sugerido por los revisores, ¿no? Con lo cual se modifica sustancialmente algunas partes del título y el resumen. Entonces, esta es la versión final que salió publicada del artículo, ¿no? A la vez que se incluyó también el país en el cual fue realizado el estudio. No se incluyó el año porque al haber muy pocos estudios, mejor dicho, no haber estudios similares publicados previamente, no fue necesario. Sin embargo, como pueden ver ustedes, se hace uso del término de violencia contra la mujer ejercida por la pareja, ¿no? En comparación de su versión original, que era el de violencia doméstica en mujeres. Entonces, ese tipo de observaciones van a tener que recibir ustedes si es que remiten su artículo a una revista científica que esté indexada, ¿no? Los pares y los editores pueden tener observaciones tanto para el título como para el resumen, y esto va a poder ser modificado en el transcurso de su revisión. Este es otro estudio que llegó a la revista también, un estudio sobre epidemiología de la sífilis gestacional y sus factores asociados en hospitales públicos del Perú. Es un artículo original también que está estructurado en este formato, el resumen de artículo original, y que de igual manera pasó por revisión por pares, y hubieron algunas observaciones de los revisores. El primer revisor sugería incluir el periodo de estudio, ¿no? En la cual la respuesta de los autores es que incluyen el periodo de estudio, ¿no? El segundo revisor tiene más observaciones tanto en el título como en el resumen, ¿no? Manifiesta, por ejemplo, que el título es muy amplio para los resultados obtenidos y que se debería cambiar el título por uno que refleje de una manera más precisa lo que se halló, ¿no? En este sentido, hablar de epidemiología de la sífilis gestacional es muy amplio, ¿no? Para lo que se pretende estudiar. En el resumen también hay observaciones sustanciales importantes, por ejemplo, que falta información, por ejemplo, de dónde se tomaron los datos, y que se debe hablar de prevalencia de sífilis en gestantes y no de tasa de sífilis.
Entonces la respuesta de los autores es que, por ejemplo, aquí también manifiestan que no es necesario indicar el diseño en esta parte del manuscrito, ¿no? Posiblemente porque los revisores están siguiendo la estrategia Stroke de que se puede incluir el diseño del estudio como parte del título y si se incluye como parte del título ya no es necesario incluirlo en el resumen, ¿no? Sin embargo, bueno, es una observación que hicieron los revisores y que la transmitimos a los autores y que ellos procedieron a levantar, ¿no? Entonces su respuesta es que eliminan el diseño del resumen y que los datos, manifiestan que los datos se tomaron de una base de un hospital y que han corregido el término de prevalencia, ¿no? Y que además piden los pares, o los revisores piden que incluya más información en la sección de resultados, ¿no? Y los autores manifiestan que incluyen más datos por región. Entonces, esto es algo que deben considerar ustedes al momento de enviar su artículo a una revista científica, que su artículo puede ser sujeto de modificaciones en el transcurso de su revisión antes de su publicación, incluyendo cuestiones de formato como incluso hasta cuestiones de metodología, cuestiones de concepto, ¿no? Y asimismo la revisión, aparte de las revisiones que hacen los pares, también pueden tener observaciones de los editores. Este es un ejemplo de resumen que les mencionaba, que han utilizado la estrategia Stroke para incluir el diseño de investigación como parte del título. Por ejemplo, es un estudio de prevalencia de hipertensión en China. Es un título partido y luego 2 puntos manifiestan que se trata de un estudio observacional, o mejor dicho, transversal, ¿no? Entonces, una sugerencia es que si van a utilizar este tipo de título, ya no sería necesario incluir el diseño como parte de los materiales y métodos, ¿no? Y en este caso no se incluye, ¿no? De frente pasan a los procedimientos y descripción de las variables, lugar de población donde se realizó el estudio. Sin embargo, esto no es estrictamente que se pueda cumplir en todas las revistas científicas. Por ejemplo, el Lancet manifiesta en un título, en un artículo, de igual manera, es un título partido, así se le llama cuando tiene una primera parte donde presentan el objetivo de la investigación y luego el diseño, ¿no? Según la estrategia Stroke. En este caso, manifiestan en el título el diseño de la investigación y luego en la sección de métodos o materiales y métodos lo vuelven a presentar, ¿no? El uso de palabras claves, eso también es una sección importante que va incluida como al final de los resúmenes, ¿no? Y tiene una importancia porque va a permitir confeccionar el índice del volumen de la revista y va a permitir identificar cuáles son los temas claves o las palabras más importantes incluidas en los descriptores de ciencia de la salud. Se evita el uso de abreviaturas y preposiciones, se debe incluir un mínimo de 3 y un máximo de 5. Y al igual que todo el resumen, deben ser presentadas en español e inglés. Les recomiendo que visiten la página del DEX para que puedan conocer más de las palabras claves que van a incluir en su artículo. Bueno, eso es brevemente todo lo que quería compartir con ustedes. Si tienen mayores dudas, inquietudes, me pueden escribir a mi
a mi correo. De igual manera estoy dispuesto a colaborar con ustedes en otro tipo de eventos que ustedes consideren eh, eh, importantes, ¿no? Asimismo, hacer la invitación pues a la revista a que puedan enviar sus artículos de investigación. Muchas gracias.